Hola hermanas y hermanos, gracias por sus aportaciones a los dos foros en la semana 3. Quería tomar unos minutos aquí para responder a la conversación que se ha llevado a cabo en los foros. Creo que se puede notar un buen estudio del texto, también de otras fuentes que hemos estudiado. Gracias también por la atención a la exposición grabada mía. Y creo que se notan varios temas, ¿no?, en común entre los aportes de varios de ustedes. Entonces yo quisiera comentar un poco sobre esos aportes y algunos de estos temas creo que dignos de resaltar. Eh, un tema creo que común. Víctor, tú mencionas esto ya de entrada en el foro 2, es que lo que Pablo está enseñando en Romanos sí que aborda directamente una dificultad y una esperanza social. Eh, Muchas veces se ha entendido la enseñanza de Pablo sobre la justificación como si su tema principal fuese la condición legal de un individuo delante de Dios. Y dentro de ese marco yo creo que es muy difícil seguir el hilo del argumento de Pablo, eh, el cual eh, mantiene su enfoque en esta dinámica de relación unos con otros, cómo se ve en la enseñanza de Pablo en contra del juicio hipócrita humano, en contra de la jactancia, eh, a favor de la fe, tal como la presenta Habacuc. En todos estos contextos se notan que Pablo está abordando una cuestión fundamentalmente social. Ahora bien, esto no quita que sea también una situación individual, ¿no? Porque todo fenómeno social implica a los individuos. Y vemos a lo largo de Romanos que hay una relación estrecha entre las dinámicas sociales y la psicología de las personas. Pero es importante mantener esta integridad de las cuestiones, de ver lo social en relación con lo psicológico en lugar de pensar en toda la enseñanza de Pablo en función de la condición de la persona individual delante de Dios, porque yo creo que resulta una distorsión bastante fuerte de la enseñanza de Pablo. En este sentido, Benjamín, tú hablas de la importancia de la confianza en Dios según su revelación en Cristo como la única esperanza del ser humano que Pablo presenta. Yo creo que eso es correcto y es importante enfatizar que esa confianza eh, se nota en la forma en que unos tratan con otros. No es una confianza en Dios solo sobre uno mismo, sino que la apertura de unos con otros, la paciencia posible entre personas de trasfondos distintos y a veces rivales, eh, esta confianza es una mentalidad en sí social y eso es importante mantener en cuenta. Eh, Juana, tú has enfatizado en tu aporte que la enseñanza de Pablo se opone a la jactancia. Y eso es muy importante, creo, para entender sobre todo este pasaje denso de 3:21 al 31, porque muchas veces contamos la historia del Evangelio eh, como si su propósito fuese otra cosa que el propósito que Pablo mismo eh, menciona en su argumento en Romanos 3, a saber que al contar la historia de la muerte de Jesús, de la redención en él, dice, ¿y dónde queda pues la jactancia?
Es decir, que el propósito de cómo ha presentado el Evangelio es para quitar la jactancia como una dinámica de relaciones unos con otros. La revelación de Dios tiene el efecto de excluir la jactancia. Y Juana, en esto yo quiero mencionar también que la jactancia puede ser, como dices, un sentimiento, una actitud de una persona que se jacta de sí mismo en contra de otro, como si fuese una persona superior en algún sentido, pero es importante que la jactancia en Pablo, ¿no? Que veamos que tiene que ver también con la forma en que se reparte el poder, la historia que se cuenta de una comunidad, eh, dinámicas económicas, o sea, que la jactancia es un sentimiento, puede serlo, pero es mucho más también, puede ser eh, como una especie de combustible o carácter de una jerarquía social. Y Pablo está enseñando en contra de la jactancia en ese sentido más general y no solo como un sentimiento, como a veces entendemos la jactancia en español. Eh, Varios de ustedes han comentado, y creo que muy bien, Yadira, Vicky también, eh, cómo a la luz de las lecturas igual nos podemos dar cuenta que Pablo no está enseñando en contra del judaísmo o en contra de los judíos en general, que la mentalidad a la que se opone no refleja una mentalidad general judía de su época. Y yo creo que eso es correcto y que esto nos puede ayudar a enfrentar el carácter antijudío de mucha enseñanza cristiana. Eh, Quiero resaltar en esto, ¿no? Que tenemos que recordar que los destinatarios que Pablo menciona son de trasfondo gentil y no de trasfondo judío. Y sin embargo, Pablo está hablando de diferentes temas que tienen que ver con la vida judía, la ley, la historia judía, la circuncisión, y nosotros tenemos que buscar entender cómo encajar, ¿no? Su argumento con respecto a estas instituciones judías, pero para un público gentil. Y creo que podemos reconocer que la gente de trasfondo gentil a la que Pablo se dirige está aprendiendo para qué son estas instituciones de la vida judía que ahora han adoptado para sí, ¿no? Que ahora son las instituciones de su vida porque se han unido al pueblo del Dios de Israel, aun si no están asumiendo todas las instituciones judías eh, de su época o de lo que sea, de varias maneras sí que están acostumbrándose a una vida judía. Y Pablo está advirtiéndoles sobre algunas tendencias problemáticas en ese proceso de formación suya según estas instituciones. Eh, la circuncisión, por ejemplo, sí que era algo que muchos gentiles llegaron a practicar y era una forma en que los hombres de una familia, de una comunidad de trasfondo gentil, demostrarían su compromiso con la ley. Eh, en otras cartas, Pablo se opone al uso de la circuncisión por gente gentil, por lo menos según ciertos criterios. Eh, pero esto no se debería entender como su oposición a la ley en general. Lo que sí quiere insistir es que la ley es un don de Dios, que es una fuente de testimonio y que
no sirve, nunca ha servido a los judíos ni a nadie más como un motivo de juzgar a otros, de gobernar sobre otros como si fueran inferiores por su falta de la ley. La ley nunca se ha dado con ese propósito. Y Pablo ahora quiere transmitir eso a los destinatarios de trasfondo gentil. Y aquí igual mencionar el comentario de Luis, porque Luis yo creo que presenta un estudio muy bueno de la cuestión de la ley. ¿En qué consiste la ley? ¿Es que consiste únicamente en ciertas obras rituales de judíos o es que abarca más de la vida? Y está claro que Pablo, al hablar de la ley, se centra en la práctica de la circuncisión. Kim, tú has hablado de la circuncisión entre dos o tres otras prácticas clave, las leyes alimenticias, por ejemplo, el sábado. Y yo creo que estas obras de la ley son las obras de referencia y Pablo se opone al uso de estas obras como motivo de autoridad sobre los demás, como motivo de jactancia, pero yo personalmente no limitaría el alcance de la ley tal como la presenta a esas obras supuestamente rituales. Yo creo que se refiere a todas las obras que la ley manda. Y en ese sentido, la ley puede ser mal usada, incluso con respecto a obras que nosotros caracterizaríamos como obras de justicia, si es que esas obras empiezan a funcionar como símbolos de superioridad y acaban nutriendo una hipocresía entre los que em, presentan esas obras de obediencia como motivo de su autoridad. Entonces, yo creo que no se trata de entender cómo usar la ley para distinguir entre los buenos y los malos, sino que Pablo está ayudándonos a entender que lo que presenta la ley no es un motivo de ese tipo de distinción o de autoridad, sino un testimonio a los que han recibido la ley sobre su necesidad de las medidas de perdón, las medidas de misericordia de su Dios y su esperanza en la fe de su Dios y no usar la ley como una forma de medirse unos en contra de otros o de convertir a cierta clase en los gobernantes, en una jerarquía sobre otros. La ley no es para eso. Y ese uso de la ley yo creo que es el uso al que Pablo se está oponiendo. Wilfred, tú creo que has señalado la forma en que este uso de la ley al que Pablo se opone se ve en muchas de nuestras comunidades cristianas y no siempre con respecto a la ley, pero sí con respecto a la Biblia en general, ciertas formas de portarnos que exaltamos, ¿no? Como si fueran el símbolo de ser un verdadero cristiano o algo así, y acabamos cayendo en el mismo error al que Pablo se opone. Lo podemos hacer con la fe cristiana, lo podemos hacer con otros actos simbólicos de obediencia, en fin, toda una serie de tentaciones en las que nos encontramos como cristianos porque somos propicios a usar la Biblia, a usar la revelación como motivo de nuestra superioridad sobre el mundo, nuestra prioridad sobre otros, etc.
Em, Aquí igual, Jessica, Vicky, tú has hablado de esto un poco también, em, pero no queremos tampoco decir que, que no había ningunos judíos que tenían que ser corregidos de alguna manera en la época de Pablo, que los judíos no tenían ningún problema y que todo lo que presenta Pablo en Romanos es para los problemas entre gente de trasfondo gentil. Yo creo que podríamos encontrar, como dices Jessica, en los evangelios, ejemplos del uso de la ley hipócrita al que Pablo se opone a los destinatarios gentiles. Eh, la clave para mí es no eh, presentar esa corrupción como característica de los judíos, sino reconocer que los judíos, como todas las demás comunidades del mundo, pues tienen sus problemas, sus personas vamos, de problemas de orgullo, de un poder eh, opresivo sobre los demás. En esto los judíos no son especiales, sino que manifiestan lo que vemos en todas las comunidades del mundo de alguna manera u otra. Así que eso es algo igual a reconocer, pero yo sí que quisiera eh, interpretar Romanos según la descripción de Pablo de los destinatarios, la cual los presenta como gentiles. Eh, y por lo tanto creo que si Pablo estuviera dirigiéndose a errores, problemas entre su comunidad judía, eh, igual diría las cosas de otra manera, ¿no? No lo sabemos porque tenemos que eh, tomar en serio lo que está enseñando a esta gente de trasfondo gentil y centrar nuestra interpretación en eso, igual en lugar de especular sobre lo que Pablo igual diría a otras personas judías como él, pero con las que él discrepa sobre la ley, sobre el evangelio, lo que sea. Eh, bien, eh, dos cositas más. William, eh, tú has mencionado algo importante, ¿no? Y es que muchas veces se presenta eh, la interpretación de la nueva perspectiva sobre Pablo en contra de Lutero o en contra de la reforma protestante o algo así. Y yo creo que es una crítica digna por una parte, pero que también puede acabar, eh, no sé, con una presentación simplista de Lutero. La verdad es que si estudiamos los escritos de Lutero, vemos que tenía un concepto bastante complejo de la ley, no enseñaba en contra de la ley siempre. Sí que es cierto, creo que tenía una idea errónea de cómo eran los judíos en la época de Pablo y él mismo pues llevó a cabo una campaña antijudía importante y violenta en su propia época. En ese sentido es una figura problemática, pero creo que también fuente de mucha enseñanza que no habría que descartar, sino estudiar, aprender lo que podamos de ella. Creo que hay bastante riqueza en esos escritos. Eh, pero también ser transparente sobre eh, estos problemas, estos prejuicios que sí que son evidentes en lo que él escribió. Por último, Benjamín, tú dices algo muy importante, ¿no? En este aporte tuyo, que solo Dios puede ser el juez de la humanidad. Y creo que eso es cierto, pero nos lleva a preguntar, ¿y cómo juzga Dios? Y el juicio de Dios que Pablo presenta en su plenitud es la revelación de Cristo, en que Dios sujeta a su propio futuro, a su propio heredero, su propio hijo,
a las consecuencias de la justicia humana. En lugar de imponer esas consecuencias generación tras generación en los seres humanos que cometen la injusticia, Dios sujeta a su propio futuro esas consecuencias para absorberlas y abrir un futuro de vida a través de la muerte. Así es como Dios juzga. Y eso es diferente, ¿no?, de lo que muchas veces asociamos al juicio de Dios, como si se tratara siempre de condenar. En la epístola a los romanos, Pablo presenta la condena de Dios como no dirigida en contra de los seres humanos, sino en contra del pecado mismo. Dios condena el pecado como un poder. Y esto espero que despierte en nosotros preguntas pastorales sobre cómo tenemos que transmitir la revelación de Dios y incluso dar testimonio del juicio de Dios en nuestras comunidades. No creo que se trate de amenazar a la gente con el castigo que se les espera si no se portan bien. Así por lo menos no es como el juicio de Dios se presenta en Romanos. Sí que queremos animar, ¿no?, a los hermanos y hermanas de nuestras comunidades a practicar la justicia que la ley y el evangelio mandan. Pero es importante, creo, recordar que donde hay consecuencias de nuestra injusticia, hay también gracia de Dios, hay la solidaridad de Dios con nosotros, la cual muchas veces se expresa en la solidaridad de otros seres humanos con nosotros. Entonces no se trata de dividir a la humanidad entre los buenos y los malos, sino aclarar cómo Dios se niega a dar por vencidos a los malos, y que eso es una buena noticia para todos nosotros, buena noticia que queremos reflejar nosotros en nuestra manera de combatir el pecado en nosotros mismos y en los demás. Bueno, hermanos, hermanas, gracias una vez más por una rica conversación en los foros de la semana 3. Espero que la lectura, la grabación, la conversación en los foros haya sido de provecho para todos ustedes, y será un placer continuar nuestra conversación la semana que viene. Que tengan en cuenta, ¿no?, que a partir de la semana 5 espero organizar también videoconferencias en directo, y quizá incluso una reunión en persona para los estudiantes que viven en la zona de Pasadena, en Los Ángeles. Así que habrá más opciones, ¿no?, a partir de la semana 5, después de esta semana 4 que entra, para que podamos enriquecer la conversación de la clase. Dios lo bendiga.